Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase de hoy. Hoy vamos a hacer unos aros embarriladitos, ¿no es cierto? Estos son como más comerciales. Vamos a aprender a hacer estos aros de forma muy simple, muy sencilla. Para ello vamos a ocupar aproximadamente 5 centímetros de alambre, en este caso vamos a hacer de alambre de plata, de alambre 0,8. Además vamos a necesitar 15 centímetros de alambre de 0,5. Este alambre también puede ser 0,4, desde 0,3 a 0,6, no más de 0,6 porque cuesta mucho doblarlo, porque con este vamos a hacer unos pequeños barrilcitos que son los que van en nuestros aros. Y vamos a usar un pequeño palito, ¿no es cierto?, del mismo grosor que esto, del mismo grosor. Este es 0,8, este también tiene que ser 0,8. La idea es que este esté bien endurecido. Toman su alambre 0,5, lo atraviesan acá, lo enganchan, así, y comienzan a embarrilar. Un barrilito al lado del otro, así. Lo toman firme y van girando su alambre lentamente, con calma, y hacen su barril. Una vez que llevan 7, 8 vueltas, toman el alicate plano, punta fina, y lo aprietan. Y siguen embarrilando. Yo ya los tengo preparados para no demorarnos tanto, pero en todo caso les quiero enseñar cómo se hace. Y después ustedes lo sacan de acá y lo cortan. Es muy simple. Perfecto. Vamos a hacer nuestros aros entonces muy rápidamente. Nos preocupamos que nuestras puntas estén planas. Tomamos nuestro alicate redondo y donde tenemos la marca hacemos una P. Ahí. Ahí. Hacemos una P. Nos queda ahí. Luego introducimos acá puede ser una piedra o una mostacilla. En este caso yo voy a usar una mostacilla de plata. Me preocupo que esto esté bien cerrado para que no se me pase la mostacilla. Ahí. Perfecto. Y paso mi mostacilla. Una vez que tengo mi mostacilla puesta, paso a colocar mi embarrilado. Yo este embarrilado los corto de 3 milímetros o de 7 vueltas, por decirlo de alguna manera. Este es de 4 milímetros aproximadamente. Los corto en una medida estándar de 3-4 milímetros. Y esto entonces lo coloco en mi aro. Ahora me preocupo con mi alicate plano punta fina de apretar bien las dos partes que terminan, ¿no es cierto? Los dos alambritos los aprieto bien para que no pinchen y para que queden bien apretados ahí, para que no se salgan. Entonces me preocupo de dejar el loop hacia afuera y justo donde termina ¿cómo se llama? El coilet o el embarrilado, lo giro en 45 grados. Justo donde termina, dejo hacia afuera el loop, me preocupo que quede hacia afuera, justo donde termina mi embarrilado, lo giro en 45 grados. ¿Ok? Pongo ahí, abajo, ¿no es cierto? Y giro completamente esto hasta que se encuentra atrás. Ahí. Me pongo debajo y lo giro completamente hasta que me encuentro atrás. ¿Ven? Esto acá lo giro hacia adelante. Ahí. Lo centro. Ahí. Y ahí están listos mis aros. Estos son más cortitos. Si los quieren más largos como estos, tienen que cortarlo de 7 centímetros. Esta es la medida estándar la que le estoy haciendo acá. Y acá al final, ¿no es cierto?, le doblo, le saco un pedacito para que queden fáciles de poner en la oreja. Te contan solo 5 centímetros
de alambre 0,8, 20 Gauguin y unos 5 centímetros de alambre 0,5, 0,4 pueden hacer estos lindos aros comerciales. Estos están hechos ya con 7 centímetros, yo los hago más largos. Sí es importante que se preocupen, ¿no es cierto?, de golpear. Para eso lo ponen ahí y golpean la parte interior del aro. Quedan muy bonitos golpeados. La parte de atrás la golpean con el plástico. Y hacen lo mismo con el otro. Con esta parte golpean la parte de adelante. En última terminación es necesario, imprescindible, limar la punta del aro, esta de acá, limarla. Para eso podemos usar una lima cualquiera, podemos usar uno de estos que son para hacer la manicure. Son súper buenos para esta parte. ¿Ya? Pero también les recomiendo un dato, pueden comprar una fresa copa, ¿no?, que son estas, que como lo dice su nombre son como una copita. Esta fresa copa es de 0,9, por lo tanto entra en un alambre de 0,8 y le saca toda la rebaba. Yo esta la uso incluso en este mismo aparato que es para la manicure, porque el tamaño es bastante parecido, es como de 18 milímetros, algo así. Entonces yo lo empujo bien ahí, lo dejo ahí. Tienen que usar lentes de protección, por si acaso, y pongo mi fierrito ahí. Y en forma muy rápida, lo dejo con una terminación comercial prácticamente. Perfecto. Así que esa es la clase de hoy, muy sencilla. Quería enseñarles a hacer estos aros, que ya son como más comerciales, ¿no es cierto? Si quieren dedicar a abrir este negocio, a vender joyas, les recomiendo hacer este tipo de aros que son tienen mejor presentación. Así que gracias por estar ahí y nos vemos en la próxima clase. ¡Chao!